El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Salmo 33, versículos 11 y 12. Bienvenidos a nuestro podcast, El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos a un episodio más del Consejo de la Palabra. Damos gracias a Dios porque nos concede un día más el poder estar de nuevo en este lugar que el Señor nos ha regalado y el cual pues queremos hacer uso para poder enviar el consejo de Él que vamos a encontrar en su bendita palabra. Y también pues le doy la bienvenida a todos los que ya nos están sintonizando y también a mis hermanos amados. Hoy tengo de invitados a un grupo de hermanos jóvenes. Aleluya. Yo le llamo los jóvenes plus porque ya están casados, ya tienen hijos y pues me da una alegría poder tenerlos acá. La verdad es que yo me siento bendecido con todos los hijos espirituales que Dios me ha dado y pues bienvenidos, hermanos. Amén, hermanos amados, agradecido con el Señor de estar aquí en este programa y de poder ser un instrumento para que la palabra del Señor pueda fluir y que a través de este mensaje muchas personas puedan ser bendecidas y que el Señor nos use. Amén, Dios les bendiga a todos. Es un privilegio el compartir con ustedes la palabra del Señor. Sean bienvenidos a este programa y esperamos de todo corazón sean bendecidos a través de la palabra del Señor. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Es una bendición estar aquí nuevamente para poder pues compartir la palabra con ustedes y ser edificados y aprender juntamente. Dios los bendiga, hermanos. Es un privilegio poder compartir la palabra y es un gusto poder estar reunidos aquí todos y poder compartir la palabra del Señor, de ese pan que tiene para nuestras vidas y así para cada uno de los que están en sintonía, que ese pan sea de mucha bendición para que pueda sustentar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Amén. Quiero tal vez recapitular algunas cosas de lo que hemos venido hablando. El día viernes estuvimos hablando acerca del recordar de Dios. Y hoy por la mañana estuvimos también en la iglesia, pues platicando acerca de estos pensamientos que en lo personal, pues Dios me ha bendecido con esta palabra. Y el Señor puso en mi corazón que lo compartiéramos el día de hoy para que podamos, pues ahí sí que exprimir la naranja, ¿verdad? Para seguir sacando ese juguito. Y en los versos que el Señor nos ha dado para poder extraer también el consejo de Él, ¿verdad? Amén. Que tanto nos hace falta a cada uno de nosotros. Amén. Y por eso pues quiero comenzar con el versículo de donde se están desprendiendo estos pensamientos acerca del recordar de Dios. Pero cuando comencé a platicar, a ver, a estudiar acerca de este tema, también el Señor me hizo ver otras cosas, ¿verdad? Que si el tiempo nos da, vamos a poder, platicar de ellas. No sé si tal vez los hermanos me ayudan a poner el reloj, que no tengo el reloj para medir el tiempo, ¿verdad? Pero aquí en 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, relata la historia de Ana. ¿Se acuerdan que Ana estaba afligida, angustiada, incluso de alguna forma molesta y digamos tal vez con amargura? Incluso el esposo de ella, ¿verdad? Tenía otra esposa que dice la Biblia que era su rival, ¿verdad? Y que la irritaba muchas veces. Entonces ella tomó la decisión de no
continuar pues viviendo de esa forma, ¿va? O sintiéndose de la forma que se sentía. Y entonces aquí en el capítulo 1, en el verso 11, dice que ella hizo un voto. ¿Se acuerda que ella, todas las veces que iba a la casa de Dios siempre iba con una tristeza, afligida en su alma, y dice que no comía, dice? Y estaba meditando también en esos versos, que cuando una persona está afligida o está angustiada, aunque vaya a la casa de Dios, no va a poder disfrutar de lo que Dios tiene para esa persona. La comida espiritual, que es la palabra de Dios, a causa de la aflicción que a veces se está sintiendo, ¿verdad? Eso es como cuando una persona está, pues tal vez pasando quebrantos de salud, ¿verdad? Y a causa de ese quebranto de salud en su cuerpo, a veces el apetito mengua, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, lo pasamos y le hacemos la aplicación, ¿verdad? Cuando una persona está afligida en su alma, a veces no quiere nada, pero también eso incluye el comer de la palabra, ¿verdad? Pero ella tomó la decisión y hizo un voto. Esa palabra voto también se puede traducir como promesa, ¿verdad? Y dice que dijo en su oración, ¿verdad? Oh Señor de los ejércitos, dice. Déjeme ponerlo aquí en... Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción, esa palabra aflicción se puede traducir también como depresión, como aflicción, como angustia, y me llamó la atención que también se puede traducir pobreza. Quiere decir que la pobreza, la aflicción, la depresión es una pobreza espiritual en la vida de una persona. Pero en su oración ella dice, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, dice, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré. Esa es la promesa. Ese es el voto que le hace. Pero lo que me llama la atención a mí es la oración que ella está haciendo. Bueno, dentro de la oración le hace un voto al Señor, pero ella dice, si te dignas a mirar la aflicción, si te acuerdas de mí y no te olvidas. ¿Por qué diría eso ella? Porque se está sintiendo, por la situación que está viviendo, ella se siente como olvidada por Dios. Y eso es lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Desde el día viernes le dimos el enfoque familiar. El domingo, pues hablamos un poco más acerca de las cosas que Dios pide que recordemos, pero en el principio hablamos de que Dios no se olvida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero ella se siente olvidada. Eso me da pie a decir de que pueden haber personas que por lo que están viviendo se pueden sentir olvidadas por Dios. Pero Dios no se olvida. Y esa palabra ahí, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas, esa palabra te acuerda, la palabra sacar, como recordar, hacer memoria, hacer mención, ser recordado o traer a la memoria. Y estuvimos viendo ahorita, solo quiero recapitular todo esto que hemos venido para que después vayamos a platicar. Sé que pues Dios tiene una palabra en cada uno de ustedes y esa palabra pues no solamente me edifica a mí, sino que edifica también a los hermanos. Pero quiero que recapitulemos esto que hemos venido hablando. Y hablábamos de que Dios es Dios. Amén. Y Él no se olvida, ¿verdad? Amén. Pero la gente, por la situación, decíamos, que puede estar pasando, a causa de esa vivencia
o de ese mal tiempo que pueda estar pasando, puede pensar de que Dios se ha olvidado. Y Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Es más, Él llama por nombre todas esas las estrellas que Él ha creado, las galaxias que Él ha creado. Él lo conoce todo, ¿verdad? Amén. Entonces, después en el verso 19, siempre el relato de lo que está pasando con la vida de Ana, en el verso 19 dice que se levantaron de mañana. Aquí está hablando de su esposo, ¿verdad? Se levantó de mañana, adoraron delante del Señor, regresaron de nuevo a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y es la misma palabra, sacar. Es la misma palabra, como recordar, hacer memoria, ser recordado o traer a la memoria. Y entonces yo le ponía un ejemplo que esto es como, por ejemplo, ahorita tenemos nuestros pensamientos en lo que estamos platicando. Pero si yo les pido a ustedes, recuérdense cuando estaban en la escuela, recuérdense cuando estaban jovencitos, cuando salieron de la primaria. Entonces inmediatamente, como que eso que está grabado en nuestra conciencia, ¿verdad? En ese lugar donde se almacena toda la información y los recuerdos del pasado, inmediatamente comienzan a brotar. A mí me pasó cuando tenía edad, estaba de tal edad, me pasó esta situación. Y entonces lo que ella está haciendo en su oración, le está pidiendo al Señor es: acuérdate de tu sierva, acuérdate de mi situación. Y le está clamando, le está pidiendo al Señor que traiga memoria, que traiga su presente, ¿verdad? O sea, Dios es Dios, Él no se olvida de nada, sino que lo que ella hace con su oración es llamar la atención del Señor. Amén. Eso es como cuando tal vez ustedes que tienen sus hijos, y aún yo tengo mis hijos, gracias a Dios, estamos ocupados en X cosa y realizando alguna tarea, y de repente el niño está ahí, mamá, mamá, papá, papá, y entonces uno deja de hacer lo que está haciendo para prestarle atención al hijo que está llamando la atención, ¿verdad? Entonces, la oración de Ana, más que su promesa que está haciendo, lo que está diciendo es: Señor, acuérdate de mí. O sea, llamó la atención de Dios. Y cuando nosotros vamos a ver en la Biblia, encontramos que Dios se acordó de algunos personajes que le estoy poniendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Se acordó de Noé cuando estaba en la barca. Se acordó de la intercesión de Abraham para salvar a Lot, que Lot era como un hijo que Dios había decretado destruir 5 ciudades, se le conocen como las ciudades del valle, y cuando estaba Dios destruyendo esas ciudades por el pecado que esos moradores de esas ciudades habían hecho, dice que Dios se acordó de la intercesión de Abraham y salvó. De en medio de la destrucción sacó a Lot, ¿verdad? Y entonces a Raquel, se acordó de Raquel, se acordó de su pacto cuando el pueblo vivía allá en esclavitud, ¿verdad? En casa de servidumbre, dice la Biblia. Se acordó de Jacob, cuando Jacob le oró, suplicó para que Dios lo bendijeran, y Dios lo bendijo. Y en el Salmo 115 dice que se acordó de su pueblo para bendecirlo. Entonces, esto es lo que hemos venido. Aquí solo estoy tratando de recapitular y agarrar algunas espigas para avanzar en esto, ¿verdad? Y entonces, otro de los versos que yo les daba a los hermanos, y pues que los hermanos que hoy nos puedan estar sintonizando, aquí en Isaías, ese pasaje es importante por lo que venimos hablando, ¿verdad? Isaías 49:15 dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no me olvidaré. Y esa palabra
es la palabra shakash, que habla de extraviar, de estar ausente o ajeno, o falta de memoria, olvidar. Y nuestro Dios no tiene falta de memoria. No. Por eso Él está diciendo, Él ahí, yo no me voy a olvidar. Aunque ellas tal vez en un momento, porque sí puede haber algunos casos, ¿verdad? De que hay madres, aún padres que pueden olvidar a sus hijos. Incluso hay otro pasaje que dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te voy a abandonar, ¿verdad? Entonces, parafraseando, ¿verdad? Pero ahí dice, yo no te olvidaré. O sea, yo no tengo falta de memoria, dice el Señor. Yo nunca me voy a olvidar de ti. Y por eso aquí es donde comenzamos ya a hablar en Jeremías, donde el Señor no se olvida de nosotros. Aunque estemos pasando situaciones difíciles y pareciera que Dios nos haya olvidado, pero Dios no se olvida de nosotros. Aún en medio de esas situaciones, Dios está viendo nuestro caminar, nuestro actuar, y a veces el Señor permite esas situaciones con el propósito de que nosotros nos demos cuenta en qué nivel espiritual, aún para que nosotros nos demos cuenta si vamos a seguir a Dios, si vamos a obedecer a Dios, cómo vamos a actuar en medio aún de las adversidades, ¿eh? Entonces, este versículo también se los daba porque dices, ¿se olvida la Virgen de su atavío? Y es una pregunta, ¿va? ¿O a la desposada de sus galas? Hermanas amadas, ¿se olvidan ustedes cómo fueron ataviadas cuando se casaron? ¿Se olvidan ustedes de su vestido, de sus adornos? Por cierto, ¿dónde tendrán esos vestidos ustedes ahora? No sé si los regalaron, no sé qué hicieron, ¿verdad? Pero no se pueden olvidar de eso. Pero luego dice, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Y es la misma palabra. O sea, Dios no se olvida, pero el ser humano sí se puede olvidar de Dios. Y note que está hablando, dice, mi pueblo, no está hablando de gente que no conoce a Dios, está hablando de su pueblo. Entonces eso me da pie a decir de que sí puede haber pueblo que se olvida de Dios. Entonces aquí podemos hacernos la pregunta, ¿verdad? Los que nos están escuchando en este momento y aún nosotros, yo mismo, ¿me he olvidado de Dios? Y si me he olvidado de Dios, ¿por qué me he olvidado de Dios? ¿O qué cosas han acontecido en mi vida para que yo me olvide de aquel Dios tan amoroso, de aquel Dios que me ha dado salvación, de aquel Dios que me ha rescatado aún de la misma muerte? Porque nuestro itinerario, ¿cuál era nuestro itinerario? Dice la Biblia, que éramos como ovejas al matadero. Mas sin embargo el Señor salió a nuestro encuentro para darnos salvación. Amén. Y darnos no solamente salvación, sino para darnos vida y vida eterna. Ahora, el otro pasaje que voy así corriendo un poquito porque la idea es que platiquemos todos, ¿verdad? Porque de eso se trata el podcast, de poder dialogar, ¿verdad? Pues los hermanos allá detrás de cámara o los que están en la comodidad de su casa, pues pueden conversar con nosotros a través de los comentarios que ellos envían, de las preguntas que ellos pueden hacer. Y una pregunta o un comentario puede enriquecer lo que venimos hablando, ¿verdad? Amén. Pero como no pueden estar así presencialmente, entonces entre nosotros vamos a platicar. Pero ahorita solo estoy recapitulando lo que hemos venido hablando. Entonces aquí en el Salmo 103, el salmista David dice, bendice alma mía al Señor, como que su espíritu le estuviera ministrando o hablando al alma, a su alma. Le dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo su ser, su santo nombre. La pregunta es, ¿por qué le habla su alma? Tal vez su alma se olvidó.
no quería adorar o alabar a Dios. Porque a veces el alma, y dice la Biblia que el alma se rehúsa a ser consolada, porque a veces el alma se deprime, el alma se abate, el alma se angustia, se aflige, el alma se entristece, ¿verdad? Y entonces esas cosas pueden hacer que la persona se olvide, porque a veces la persona solo se enfoca en lo que está viviendo, en el dolor o en la situación que está viviendo. Y entonces eso es como una tiniebla que lo desenfoca y nubla su mente y su alma, ¿verdad? Y el alma no tiene la capacidad de recordar que en el pasado Dios le ayudó. Porque si nosotros comenzamos a hacer memoria de cada situación que hemos vivido adversa, y si analizamos, nos vamos a dar cuenta que en cada situación, por muy difícil, por muy dura, a nivel matrimonial, a nivel finanzas, a nivel con hijos, a nivel problemas externos o adversidades, oposiciones, a nivel laboral, físicas de enfermedades, en cada una de ellas, tarde o temprano, Dios nos auxilió, Dios nos ayudó, Dios nos bendijo o nos mostró lo que debíamos hacer o nos mostró la puerta y la solución la cual teníamos que tomar para salir de esa adversidad o esa situación contraria a nosotros, ¿verdad? O a nuestro hogar, a nuestra familia. Amén. Pero entonces de repente el alma comienza a ver solamente el problema y se olvida que el Dios de hoy fue que el Dios de ayer, el mismo de hoy y de siempre. Pastor, viendo este enfoque, ¿qué nos puede hacer olvidarnos de Dios, verdad? Estamos entendiendo que las dificultades, ciertas batallas, desiertos, Amén. Pero aquí yo miraba como una característica, dicen Deuteronomios 8:11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Amén. Dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces ahí yo puedo ver que como una característica se pueda decir, o que cuando ya nos olvidamos de Dios, dejamos de guardar su palabra, dejamos de obedecer sus mandamientos. Entonces eso nos lleva como que nos olvidamos del Señor cuando Amén. Dejamos de hacer esto. Sí, y entonces en el verso 2 mira lo que dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Eso lo vemos en los siguientes versos. Son 5 que menciona. Él es el que te perdona, Él es el que te sana, Él es el que te rescata, Él es el que te corona y Él es el que te colma de bondades, de bienes, de favores. Ciertamente nuestro Dios ha sido bueno. Amén, amén. Ha sido bueno y es bueno y seguirá siendo bueno porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces, como tú decías, a veces el enfocarnos y ver esos problemas, esas situaciones, se nos olvida la palabra, se nos olvida el Dios que nos ha ayudado y nos ha auxiliado y que quiere seguir siendo Él ese Dios ayudador, ese Padre bueno que nos bendice, ¿verdad? Y entonces, aquí en Apocalipsis, también citábamos este verso donde el Señor le dice a una iglesia, recuerda o no olvides, ¿verdad? Esa palabra recuerda es ejercer la memoria, recordar o llamar a la mente, como traer los recuerdos, ¿verdad? Porque eso es lo que también tenemos que ponerlo en equilibrio, porque el hombre por lo general se recuerda de lo malo. Y el recordar lo malo, la injusticia o el problema que vivió o lo que le hicieron, especialmente si fue un ser querido que lo hirió, eso
hiere, golpea el alma y aflige el alma trae tristeza, ¿verdad?, al alma. Por ejemplo, yo lo veo con el pueblo de Israel. Ellos se recordaban, dice, del pescado que comían gratis y eran esclavos, de los puerros, de las cebollas, pepinos, melones, de todo lo que cultivaban allá en tierra de esclavitud, cuando eran esclavos ellos. Y entonces en la Biblia nos enseña incluso que hay cosas que no debemos recordar. Eso. Por ejemplo, en el libro de Isaías, tal vez me lo buscan, creo que es Isaías 54, si mal no recuerdo, donde habla de que no debemos de recordarnos, parafraseando, de la vergüenza de nuestra juventud. Incluso de lo malo que hicimos, o de las cosas que nos acontecieron, o de aquellas cosas que nos avergüenzan. Pongan la palabra vergüenza y en el libro de Isaías ahí le va a salir. Entonces, es importante. Es Isaías 54:4. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, no temas, pues no serás avergonzada. Amén. Ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás más. Entonces, olvidarnos, incluso el Señor dice que Él no se recuerda de los pecados que ya nos perdonó, sino que los echa al fondo de la mar y ya no se recuerda. Entonces, si Él ya no se recuerda de eso, ¿por qué nosotros nos vamos a estar recordando de esas cosas? ¿O por qué no nos vamos a estar recordando de aquellas cosas que nos lastima, sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y el supremo llamamiento es el irnos en el arrebatamiento con Cristo. E incluso yo les decía a la iglesia, les hablaba acerca de los dos hijos de José, ¿se acuerdan? Uno era Manasés y el otro era Benjamín. No, Efraín, sí, correcto. Efraín lo que significa es doblemente fructífero. Y todos queremos fructificar. Amén. Pero para fructificar, primero nació Manasés, que significa olvidar. Entonces toca olvidar aquellas cosas que nos acontecieron en un pasado, por malas decisiones o por injusticias que nos hicieron, perdonar y olvidar. Amén. Para que esas heridas incluso del alma sean sanadas. Pero sí debemos de recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordar a Dios y lo que Dios ha hecho. Entonces en esta segunda parte yo le puse así, no olvides. Así le puse al tema en esta segunda parte. Comencé con el recordar de Dios, que Dios se recuerda de nosotros para hacernos bien. Pero hay cosas que Dios nos pide que nos recordemos nosotros. Y sobre todo recordarnos de Dios. Entonces, yo estuve dando algunos versículos cuando estaba ministrando, pero yo quiero que comencemos a platicar, aunque ya estamos platicando, ¿verdad? Amén. De este versículo en adelante, ya que el tiempo también va avanzando. Entonces, por ejemplo, aquí en Lucas 17:32. Dice, acordaos. Esa palabra es ejercer la memoria, recordar o llamar a la mente. Y yo le puse entre corchetes ahí, no olvides, que es el tema, ¿verdad? Acordado es como queriendo decir, recuérdate, no olvides de la mujer de Lot, dice. Entonces, ¿por qué el Señor nos pide a su pueblo que nos recordemos de la mujer de Lot? ¿Por qué? Para que no miremos hacia atrás. Para que no miremos atrás. De donde Dios nos ha sacado. De donde Dios nos ha sacado. Entonces, ¿qué representa o qué significa el mirar atrás? Según lo que tú estás hablando. Entonces el Señor dice, lo que mi hermano dice es,
El Señor dice que nos recordemos de la mujer de Lot para que no recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona mira hacia atrás? Es como ver el pecado o lo que hacía antes. Es como recordar en las cosas que nos deleitábamos. Es recordar la vida pasada, recordar las cosas, como bien decías tú, de donde Dios ya nos sacó. Pero yo miraba algo más. Por ejemplo, la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando una persona comienza a ver atrás, quita la mirada de Jesús. Y recuérdese que nosotros estamos llamados a ver a Jesús. Y no podemos quitarle en este tiempo que está pronto a ser arrebatada la iglesia, no podemos quitar la mirada de Jesús. No podemos ni siquiera parpadear. Incluso debemos de ser como, bueno, la Biblia dice que debemos de ser como el mulo, ¿va? O sea, el caballo. Que le ponen dos. Eso que le ponen una especie de viseras, ¿verdad? Porque cuando va en el galope o en la carrera, ¿verdad? Especialmente esos caballos de carrera, ¿verdad? Porque a veces ellos se pueden distraer con el otro que va a la par. Entonces eso los hace enfocarse y puedan seguir un surco, un carril, ¿verdad? Para que puedan llegar a la meta. Entonces, si hacemos la aplicación, el mirar atrás implica quitar la mirada de Jesús. ¿Y qué pasa cuando quitamos la mirada de Jesús? ¿Qué pasa? Pues lo que le pasó a ella. Bueno, ella se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Puede haber como un estancamiento, algo que no crece. Sí, puede haber un estancamiento. O también ahí, pastor, veo que le faltó fe. O sea, se olvidó. O sea, se olvidó de lo que Dios le había dicho por Lot. Entonces ella no creyó. Su fe. Falta de eso fe. Le hizo voltear atrás, no creyó. Mira lo que acabas de decir. Porque ahorita el Señor trae a mi mente aquel pasaje donde tal vez lo buscamos, donde está Pedro en la barca con los demás discípulos. Y todos se asustan, ¿verdad? Es un fantasma, pero ahí hay una tormenta, ¿verdad? Que los tiene a ellos afligidos, ¿verdad? Pero en medio de esa tormenta se manifiesta Jesús. Esto está lindo porque quiere decir que cuando hay tormentas o vientos contrarios o situaciones difíciles, es cuando Dios se quiere manifestar a nuestras vidas. Es cuando debemos de estar atentos y decirle, Señor, manifiéstate en nuestra vida, porque tú vas a calmar la tormenta o la situación que estamos viviendo. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, en el sentido de que están los discípulos en la barca y todos se aflijan, ¿verdad? Sí. Dice un fantasma, dice, ¿verdad? En los versículos anteriores. Y entonces, no, es el Señor. No sé si estoy confundiendo el pasaje. Ese es. Bueno, yo estoy viendo Sí. el que dice que se desató una gran tormenta. La gran tormenta. En Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. No sé. Bueno, no, ese es otra Creo que no sé otra si historia, pero yo estoy Mateo hablando 14, cuando 28, cuando le hicieres tú, aquí pues dice, en buscando. Mateo 14, 28, respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, Sí, pero mándame. en los versos anteriores, cuando ellos están afligidos y no sabían quién era Jesús y lo confunden, Sí, en el 26. en el 26, ¿qué dice? Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¿es un fantasma? Es un fantasma, decía. Bueno, este es otro tema, ¿verdad? Y hay fantasmas, pues. Porque ellos creían que era un fantasma. Eso lo vamos a platicar en otro tema. Pero el punto es que están turbados ellos. Y entonces el Señor les habla. Y entonces Pedro dice, si tú eres, manda Que vaya. que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Entonces le dice el Señor, ven. Y él caminó, ¿verdad? Comenzó a caminar. Pero ¿qué pasó cuando Pedro iba caminando? Dice que de repente comenzó a ver
el fuerte viento, comenzó a ver la adversidad, comenzó a ver las dificultades y se llenó de temor y comenzó a hundirse. Y entonces, ¿qué le contestó? ¿Qué le contestó el Señor? ¿Se acuerda qué le contestó el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor ahí? ¿Sí lo ves? Oh, sí, hombre. En el 14:31 dice, y al instante Jesús extendió la mano, Ajá. lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vuelvo a lo que tú decías. Hombre de poca fe. Quiere decir que cuando la gente comienza a quitar la mirada de Jesús, es porque su fe menguó. Y entonces comienza a ver la adversidad, comienza a ver el problema, comienza a ver la situación adversa y comienza espiritualmente a hundirse en ese problema. Y por eso, entonces se puede olvidar de Dios. Pero, ¿qué hizo Pedro? En medio de situación, clamó, sálvame. Y el Señor lo rescató. Ahí sería, pastor, como que él recordó. Ahí vemos que Pedro recordó. Ahí Era el se Señor. accionó el recordar. El Señor me puede sacar de esta situación. No puedo yo quitar la mirada de Jesús. No podemos quitar la mirada de Jesús. Aún se me viene a la memoria aún el hijo pródigo, ¿verdad? Una historia muy conocida, pero dice que volvió en sí, o sea que él recordó, dice, aún la casa de su padre, y dice que tenían mejores comidas los siervos. Amén. Entonces se le activó eso que decíamos como el recordar de quién era Dios, el recordar la misericordia y el amor de Dios, porque él pues volvió a casa. En la casa de mi padre, hasta los trabajadores, hasta los sirvientes, hasta los jornaleros, tienen abundancia de pan y yo soy hijo. Recordó quién era él. Pero mientras andaba ya viviendo la vida loca a los Ricky Martin, hermano, ahí ni se acordaba de Dios. Quiere decir que puede haber pueblo en esa condición. Y a veces Dios tiene que permitir que esa persona caiga y llegue a la posilga para que vuelva un volver en sí, para que vuelva a recapitular. ¿Cuándo es el momento? Bueno, no podemos poner un absoluto, no podemos decir que siempre es así, pero ¿cuándo es que la gente a veces busca de Dios? En la necesidad. En medio de las adversidades, en medio de la necesidad. Entonces a veces Dios levanta y permite esos vientos contrarios para que la gente vuelva en sí y a recordar que somos hijos de Dios. Pastor, y ver tal vez la consecuencia, porque o sea, es un tema serio en realidad, porque ahí tal vez cabe el versículo de Lucas 9:62, donde dice que Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Amén. Es apto para el reino de Dios. Entonces yo aquí entiendo, yo fui a buscar qué era arado y lo que se hace, y volviendo al ejemplo que ponía sobre los caballos que tienen que ir enfocados en la meta, el hombre que va guiando para que los surcos sean derechos no puede voltear atrás, no puede. Porque si ve hacia atrás, entonces no va a ser derecho lo que va haciendo. Y ahí es donde lo que hablábamos al principio, a veces nos recordamos de las cosas que en realidad debemos olvidar y no nos enfocamos en Dios. A veces nos enfocamos mucho en lo malo que hicimos, en el pasado, y nos aferramos a ello. Incluso en el versículo que estábamos leyendo, ahí dice en el Lucas 17:33, dice, si se aferran a su vida, la perderán. Entonces a veces nos aferramos a la vida pasada y eso hace que no llevemos lo que viene, lo que importa, el futuro, nuestro caminar hacia adelante, e impide que lo sigamos derecho. Amén. Sí se están dando cuenta que no estamos hablando de que, la gente... Bueno, no estamos hablando solamente de personas que dejaron de congregarse o que se congregan esporádicamente, y tal vez ellos están más enfocados en sus hobbies, en sus trabajos, en
en lo que ellos desarrollan que en Dios. Y tal vez uno puede decir, se han olvidado de Dios. Pero aquí estamos hablando de gente que puede estar incluso en la iglesia. Puede estar sirviendo a Dios, pero con su mirada en otro lugar. Aún el hijo pródigo estaba, antes de salir de la casa, estaba en la casa, pero su corazón y su mirada estaba fuera de la casa, alejado. Incluso el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, permaneció en la casa, pero ¿cómo permaneció? Sí, amargado, enojado. Sí, frustrado, enojado, incluso hasta con el padre, porque le reclama al padre. Y el padre le dice, pero si todo lo que tengo es tuyo, tú siempre has estado acá, tú eres hijo, tú tienes derecho a todo, puedes disfrutar de todo, pero no podía disfrutar porque su corazón, su enfoque, su mirada estaba en otro lugar. Entonces, eso, acordado de la mujer de Lot, implica todo esto que venimos a hablar, que estamos hablando y mucho más. Amén. No podemos quitar la mirada de Jesús. Nos hundimos en el problema cuando quitamos la mirada. Nuestra fe mengua y no podemos arar o no podemos hacer los surcos como deben de ser. ¿Ibas a decir algo? No, solo viendo el pasaje de aquí de lo de la mujer de Lot, el Señor quiere sacarnos de aquel lugar donde hemos estado en afanes, situaciones difíciles, pero yo veo aquí con la mujer de Lot que ella todavía tenía su corazón atrás en Sodoma. Sí. Y no quería despojar, por eso mira atrás las cosas pasadas, las cosas de donde Dios estaba sacándola para llevarla a un lugar mejor. Entonces, pero como su corazón estaba todavía allá en Sodoma, entonces tenía que volver volvió a ver atrás para nomás tener en la mente. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice, donde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Pero es que a veces, pastor, o sea, viéndolo desde el punto de vista humano, digamos, yo creo que todos pasamos un momento así. A veces es más fácil y creer en lo que ya vivimos, que es el pasado, que poner nuestra mirada en Dios. Entonces, lo incierto, no queremos a veces confiar en Dios. Entonces, lo incierto es como que preocupante y a veces por eso nos lleva a aferrarnos a lo que ya conocemos, lo vivido. Amén. Es que, añadiendo lo que tú estás diciendo, es muy fácil creer en algo que se ve. Y es difícil creer en algo que no se ve. Y es por eso que este evangelio es de fe y es para fe. Y si nuestra fe crece, ¿verdad? Y ponemos nuestra mirada en el Señor y no miramos ni siquiera atrás ni a los lados, sino al Señor, vamos a comenzar a ver lo que Dios quiere que miremos. Sí. Y entonces, por eso hay personas que no desean o no quieren o tienen falta de fe y pueden ser pueblo cristiano, pueblo que ha recibido en su corazón al Señor, pero es necesario que la fe crezca en nosotros, que la fe se desarrolle para que podamos caminar viendo a Jesús, viendo a Jesús. Ahora, ese verso le podemos seguir exprimiendo, ¿verdad? Pero miremos otro. Por ejemplo, aquí en Nehemías capítulo 4, verso 14 dice, cuando vi su temor, perdón, presten atención que aquí está hablando Nehemías. Cuando vi su temor, ¿el temor de quién? Del pueblo. Dice, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles o a los príncipes, a los oficiales y al resto del pueblo, dice, no les tengáis miedo. Acordaos, no olvides del Señor que es grande y temible. Luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras familias, por vuestra casa. Cuando ustedes ven el contexto del capítulo 4, lo que está pasando es que se acuerdan de Zambalá,
¿Se acuerdan de, perdón, que la tos todavía no se me ha ido? Yo la reprendo y no se quiere ir. Tal vez me consigues, papito, déjame ver si tengo acá un dulcito. Perdón, hermanos. Perdón, hermanos, que nos están siguiendo, pero ya se va a ir la tos y vamos a poder concentrarnos más en la palabra del Señor. Pero les decía de que se acuerdan ustedes de Sanbalat, se acuerdan ustedes de Tobías, cuando ellos vieron que los israelitas, perdón, voy a tomarme otro tecito. Cuando Tobías, Sanbalat vieron, incluso los árabes vieron de que el pueblo de Israel estaba reedificando el muro y levantando las puertas que habían sido quemadas, destruidas. Ellos comenzaron a burlarse y a desanimar al pueblo porque no querían que reedificaran la ciudad. Y entonces ellos dicen, se reunieron ellos y les decían que los iban a atacar para que cesar la obra. Y entonces todo el pueblo, los que estaban edificando, se llenaron de temor. Y entonces Nehemías se levanta y le dice, no le tengan miedos, acuérdense de su Dios. Acuérdense, no se olviden del Señor que es grande y temible. Luchen. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Créanle a Dios. Acuérdense de Dios. Acuérdense lo que le hizo a Faraón. Acuérdense cómo cruzaron el mar Rojo. Acuérdense de cómo derribó las murallas de Jericó. Acuérdense de todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Nehemías. Porque a veces el temor, el temor puede hacer de que nosotros nos olvidemos del Dios grande y poderoso que tenemos. Gracias, amigo. Gracias por auxiliarme. No sé si quieren comentar algo al respecto de esto mientras yo me chupo mi confite, dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Pero no sé si ven aquí. Allá era, en el verso anterior que estábamos viendo, el quitar la mirada, la falta de fe, el ver el problema, nos hace olvidar del Dios que tenemos, la falta de fe. Aquí vemos que el temor puede incluso parar la obra, puede detener a los edificadores. Nosotros estamos edificando la casa de Dios, estamos edificando nuestras familias, estamos edificando nuestras casas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, a nuestros hijos, y de repente nos inunda el temor. Entonces la obra cesa y y comenzamos a olvidarnos del Dios que tenemos, del Dios todopoderoso, del Dios que nos ha ayudado, del Dios que no ha perdido ninguna batalla, del Dios que venció a los principados y potestades, del Dios que venció a la misma muerte y del Dios que vence al temor. Y aquí vemos, pastor, que nadie está exento de pasar esto, porque, por ejemplo, si leemos los versículos anteriores, en Nehemías 4:3 dice que Tobías el amonita, dice que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces a veces el temor llega porque alguien viene a minimizar, a devaluar lo que estamos haciendo. Y a veces las personas que tal vez si no estamos muy fuertes espiritualmente, podemos caer en ese temor o en la duda. Y no era cierto, o sea, un zorro no lo iba a derribar. Sí, es que son palabras de desánimo. Ahí tenemos nosotros que pensar en aquellas palabras, bueno, más que pensar en ellas, sino el prestar atención cuando hay personas
que tal vez sin mala intención, pero a veces sus palabras pueden ser de desánimo. Y si nosotros tomamos esas palabras pueden ministrar nuestro corazón y hacernos olvidar el Dios que tenemos. Y nos podemos estancar porque la obra tiene que continuar. Debemos de desarrollar nuestra vida espiritual. Debemos de crecer como hijos de Dios. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar tiene que crecer. Nuestros hijos tienen que crecer. Pero cuando vienen palabras de desánimo, platiquemos un poco de las palabras, tomando el ejemplo que ponías de Tobías, lo que Tobías hablaba y Sanbalat decía. Palabras de desánimo. Pastor, un ejemplo, en cuanto digo que nadie está exento de esto, por ejemplo, lo miramos en Elías, que vino desánimo a su vida y siendo un ministro del Señor, por la palabra de que habían matado los Amén. profetas. Por ejemplo, alguien que hizo, con su oración, con su petición a Dios, le pidió a Dios que hiciera descender fuego y Dios lo respaldó. Mató a todos los falsos profetas de Baal y de Ashera. Y después un mensaje de desánimo, un mensaje de temor hizo que ese hombre de Dios saliera corriendo. Entonces quiere decir que pueden haber palabras de temor, palabras de desánimo, palabras que no proceden de Dios, sino que proceden del enemigo, que hace que la persona se olvide del Dios que tiene. Y ahí vemos que a él lo llevó a recordar, porque él dijo que él no era mejor que lo que habían sido sus padres. Entonces, ¿qué lo llevó a recordar esas palabras de desánimo? Sí, sin duda le trajo su pasado a su presente, ¿verdad? Y eso ministró su alma, que entró en una depresión, porque después dice él, prefiero la muerte. Le dijo el Señor, mejor mátame. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es arrebatarlo. El plan de Dios para con nosotros es arrebatar nuestra vida y llevarnos a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, dime, amigo. Eso también lo podríamos entrelazar con la mujer de Lot también, que ese era el mismo propósito por lo que el Señor había enviado a los ángeles, para rescatarla, para llevarla a un mejor lugar, pero ella, a lo que con mi esposa comentaba, de que los pensamientos de quitar la mirada del Señor lo hace ver atrás, y eso hace de que a veces uno pueda truncar como los planes que el Señor tiene en nuestras vidas para mejorar. Amén, amén. Definitivamente rechazamos toda palabra de desánimos, de temor, pero volviendo a las palabras de desánimo, que son palabras muy sutiles. Por ejemplo, tienes un plan, tienes un proyecto que estás realizando y la gente se da cuenta y de repente alguien te dice, no, pero eso ya lo inventaron. Oh, pero eso lo hizo un pariente y no le funcionó. Sí, tal vez a él no le funcionó por X o Y razón, pero si Dios te dijo que lo hicieras y estás planificando y tienes la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, entonces vas a salir adelante. Un pastor, un ejemplo básico se me viene de la vida diaria, ¿verdad? Hay hermanas o personas que a veces les da miedo manejar, ¿verdad? Entonces, y más por la situación que se da, entonces viene una persona y dice, ay no, pero si manejas y te agarra la policía, un ejemplo, ¿verdad? Ves lo que está pasando, entonces muchas personas ya con eso se atemorizan, y hay personas que saben manejar, pero solo con una palabra de eso ya no lo quieren hacer. Y tal vez anda con sus papeles en regla, pero anda ese temor. Yo le digo a los hermanos, no vivamos en temor, seamos sabios y prudentes. ¿Sabios en qué sentido? Vas a manejar, tomando el ejemplo que tú decías, vas a manejar. Ok, pues maneja bien. Respetando la regla. Respetando la ley.
Vas a manejar y andas una luz que no funciona. Andas manejando y andas pasándote de un carril a otro. Andas manejando y en exceso de velocidad. Pues sin duda, tarde o temprano te van a parar. Y hasta eso es misericordia. Porque si anda manejando mal la persona y lo para la policía y Dios permite eso, de algo Dios lo está salvando, ¿verdad? Amén. Entonces, pero no hay que vivir en temor. No hay que vivir en temor. Amén. Amén. Ahora, miremos algo más. Otro versículo. Oh, Padre Santo, ya llevamos... Bueno, miremos un versículo y tal vez otro y ahorita pues oramos y nos vamos a casita a cenar. ¿Ok? Pero mire lo que dice Deuteronomio 8. 8:2 dice, recuerda, no olvides cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter, averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Por eso decíamos, ¿por qué a veces Dios permite desiertos o pruebas? Para ver lo que... No porque Dios sea malo, Dios es bueno, sino para que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. Pero me llama la atención que dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto por 40 años. Y cuando vemos en el contexto bíblico, dice que al pueblo de Israel nada les faltó. Tenían hambre, les daba de comer. Tenían sed, les daba agua de la roca. Y la roca es Cristo. La sandalia, crecía el pie del niño y crecía la sandalia. Amén. La túnica, crecía el niño y crecían ellos. Nada les faltó en el desierto. Nada les faltó en el desierto. Entonces, en los momentos difíciles, nunca nos olvidemos de Dios. Porque aunque por muy dura esté la situación o por muy fuerte que sea la adversidad o la prueba, siempre Dios va a estar ahí para auxiliarnos. Siempre. ¿Dónde está aquel versículo que Dios habla? Creo que en Santiago, donde da, parafraseando, dice que da la prueba, pero también da la salida. Y que Dios no nos va a probar más allá de lo que no podamos resistir, ¿se acuerdan? Entonces, a veces Dios nos permite situaciones adversas a nosotros. Pero en medio de ese desierto, también Dios nos va a dar la salida y nos va a bendecir. Porque en el siguiente verso dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego te alimentó con maná. Aún te alimentó un alimento, dice, que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Los hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, en medio del desierto, debemos de acordarnos de la palabra de Dios. Amén. De las promesas de Dios. Díganle al justo que le irá bien. Tengo pensamientos de bien y no de calamidad para darles una esperanza y un futuro a cada uno de ustedes. Yo te juro que serás feliz, dice el Señor. Entonces, en los momentos difíciles, Dios no se olvida de nosotros. Pero nosotros sí nos podemos olvidar, porque volvemos al mismo punto. Nos enfocamos en lo que estamos viviendo y no en el Dios que nos puede ayudar y auxiliar. Pues Amén. ahí mismo le dice, recuerda cómo el Señor recuerda la ayuda del Señor, no le dice recuérdate del desierto, recuérdate del Señor que te ayudó. Y es lo que hacemos muchas veces, es lo contrario. Nos recordamos y vemos siempre la dificultad. ¿Qué versión está leyendo? ¿La PDT? La NTV. ¿La NTV? Recuerda Dice, cómo recuerda cómo el Señor, te guió. tu Dios, te guió por el desierto. Hubo una guianza, hubo un cuidado, hubo un pastoreo, hubo una protección de Dios. De noche sentían frío, la columna de fuego. De día sentían calor, les ponía la columna de nubes para climatizar el desierto. Dios estaba con ellos, pero ellos se olvidaron de Dios. Pues no recordaron eso, ellos recordaban la vida en Egipto.
Sí. No recordaron la ayuda del Señor. Y ahí es como el versículo que le leí anteriormente, que dice que no es apto el que mira atrás para entrar al reino de los cielos. Amén. Y ahí vimos que esa generación quedó en el desierto. Toda esa generación dice que murió, pereció en el desierto, y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era sacarlos de casa de servidumbre, de esclavitud, a la tierra prometida. Ese era el plan de Dios. Pero no le creyeron. No le creyeron. Ahora, siguiendo siempre el capítulo 8, ¿verdad? Miren el verso 17. Ten cuidado de no decirte a ti mismo: mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien recuerda, no olvides al Señor tu Dios, porque Él es el quien te da el poder para obtener esta riqueza. Otras versiones dicen en el original, el que te da la fuerza para hacer riquezas. Entonces, aquí vemos ya lo contrario. Salimos del desierto, ¿verdad? Y entonces ya estamos una vida cómoda, cuenta bancaria, todo con números en negro, buena guianza, ¿verdad? Buena cobertura, buen colocho al lado, ¿verdad? Amén. Buena colocha al lado. Amén. Los hijos bendecidos. Amén. El hogar bendecido y todo bendecido. Y todo nosotros prosperados. Bendecido. Acuérdate que todo lo que tienes no es por tu fuerza, dice esta sino versión, porque Dios ha tenido misericordia, ha sido bueno y te ha bendecido. Amén. Dice esta versión: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Sí. Pastor, un ejemplo sería Salomón. Porque, o sea, él pidió al Señor guianza y sabiduría para guiar un pueblo grande al principio, cuando él sentía como tal vez miedo, temor, incertidumbre de cómo lo iba a hacer, porque él era joven. Pero una vez vio que fluía, digamos, en lo que hacía, él se apartó del Señor. Sí, dice la Biblia que su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor. Porque, perdón, incluso dice que en un principio dice en la Biblia, desde el capítulo 3 en Primera de Reyes, dice que Dios, que Salomón amaba a Dios. Pero después dice, más adelante en otros capítulos, dice que él amó con amor a todas sus mujeres. Y por eso les edificó un altar a cada uno de los dioses de sus esposas y de sus concubinas. Entonces, el principio que es, no puedes amar a dos señores. Porque dice que las mujeres que él tenía desviaron el corazón de él. En un principio él comenzó bien, pero no terminó bien. Incluso el rey Usías dice que cuando se hizo fuerte, porque Usías incluso llegó a ser inventor y edificó muchas cosas, el rey Usías, pero cuando se hizo fuerte, dejó de buscar a Dios, se olvidó de Dios. Entonces aquí estamos otra vez, ¿verdad? ¿Cuánto pueblo? Yo lo he visto en esta tierra. Tal vez en nuestros países, y no me malinterpreten la forma en que lo diga o lo que voy a decir, pero todos nosotros tuvimos, gracias a Dios, Dios nos bendijo, no pasamos hambre en nuestros países, pero sí había un poquito de limitaciones en muchas cosas. Y en este país, pues hemos tenido, gracias a Dios, abundancia de esas cosas que teníamos en nuestro país limitadas. Aquí podíamos sacar muchos ejemplos. A un pastor allí en ese mismo Deuteronomio, pero en el 12 dice esta parte donde dice que ¿qué nos puede hacer olvidarnos de Dios?
porque dice, no sea que cuando hayas comido y te Sí. hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas, tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se te multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca. Sí. Y te olvides del Señor tu Dios, Ujú. que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. O sea, aquí podemos ver que a veces viene un acomodamiento, porque podemos tenerlo todo, como usted decía, las cuentas en 000, no cero, da, pero con un 1, un 2, Con un 8 0. el número, cuando hablo de números en negros, porque los números en rojo ya es deuda, ¿verdad? Pero números en negro es que está todo bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablando de en nuestros países, allá si se daña algo, ¿qué hace por lo general? ¿O qué hacen nuestros parientes? ¿O qué hacíamos nosotros cuando estábamos en nuestros países? Repararlo. Le ponen un Llamar a alguien parche. para que lo Allá repare. pasaba el señor Que en la repara las tarde, ollas. se reparan hoyos, calderos y un montón de cosas. Yo recuerdo que mamá salía con su ollita que le pusieran otro parcho para que funcione un par de meses O los más. zapatos, que uno le pone suela. va, Media con los suela, zapatos. media tapita. Y si estrenaba solo para estas fechas que venían de diciembre, ¿verdad? Y ese par de zapatos te duraba. Eso era multiusos. Con eso hacías deportes, ibas para todo, Hasta ¿verdad? cuando ya salir, sentía el sabor al chicle. Había que cambiar eso. Y le ponían media suela. Ujú. Entonces, aquí no. Aquí se dañó algo, compremos otro. Que a veces sale más barato comprar algo que mandarlo a reparar porque la mano de obra es más caro. Y entonces incluso estamos viviendo en una sociedad de consumo, ¿verdad? Pero cuando la gente ve todo esto siendo cristiana y pone su mirada en esas cosas, se olvida de Dios, del Dios que lo sacó. Y allí podemos ir al versículo que hablábamos, que Dios nos lleva a veces a esos desiertos y nos pasa por situaciones, ¿verdad? No para hacernos un mal, sino para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón y aún prepararnos, ¿verdad? Para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora miren este. Ya se nos alcanzó el tiempo, pero miren este. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías. ¿Se acuerda aquí cuando el sueño que Dios le dio a Faraón, José se lo interpretó, ¿se acuerdan más? Incluso cuando él estaba en la cárcel, ¿se acuerdan del panadero, del copero, que ambos habían tenido un sueño y José le dio la interpretación y le dijo que al panadero pues iba a morir, pero que al copero le iban a restituir? Y él le dice, José le dice, cuando llegues a Faraón ahí te acuerdas de mí. Y dice que el copero se olvidó. Y pasaron aproximadamente 2 años y él todavía estaba en la cárcel, cuando Dios le dio el sueño a Faraón. Y entonces el copero dijo, yo conozco a alguien que me interpretó los sueños. Y así mandaron a llamar a José. Sí. Y entonces el Faraón le pone en un cargo de ser gobernador, el segundo después de Faraón. Ustedes conocen la historia, que iban a venir 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y entonces en este verso 42, en este capítulo 42, verso 9, ya habían pasado, ya llevaban 2 años del tiempo de escasez, cuando Jacob, el padre de José, mandó a sus hermanos a que buscaran comida, alimento en Egipto. Y entonces cuando José los ve, se acuerda de los sueños. ¿Qué significa eso? Se acuerda de los sueños. ¿Qué había soñado José? Que sus hermanos se Que se inclinaban. ¿Se acuerdan de las espigas y todo eso, verdad? Que hasta el sol y la luna que representa a su papá y su mamá se iban. Bueno. Entonces, meditando yo en esto, ¿qué es lo que dice el Señor? De no olvidar. No olvides de tus sueños. De los sueños que Dios te ha dado.
de las promesas que Dios te ha dado. No te olvides de aquellas cosas que Dios nos ha hablado. Por ejemplo, ahorita vienen a mi mente sueños que Dios me ha dado y sé que son de Dios. Y sé que ahí hay una bendición. Y sé que eso viene. No olvidarme de lo que Dios me ha hablado. Amén. No se olviden de lo que Dios les ha hablado. Amén. Porque a veces podemos estar pasando una situación y nos olvidamos de que Dios nos ha dado promesas. Así es. De que Dios nos ha hablado de nuestro futuro. De que Dios nos ha hablado de nuestro hogar, de nuestra familia. De cómo Dios nos va a bendecir. Pero el enemigo quiere como borrar eso, como anular eso, que la gente no se recuerde en Dios, no se recuerde en las promesas de Dios, que la gente viva solo pensando en lo malo, en las situaciones difíciles. Vemos una sociedad hoy en día que se queja del gobierno. Si están los demócratas, que están gobernando mal. Si están los republicanos, que son malos. Que si está esta situación, que por qué esta situación. La economía. Es una serie de quejas porque el enemigo lo que quiere es que el mundo esté enfocado en los problemas y quite su mirada de Dios y se olvide de Dios. Esta generación ha olvidado a Dios. Han sacado de las escuelas la Biblia, han sacado los principios de Dios. Esta generación que supuestamente tiene bases cristianas, hermano, pero se ha olvidado de Dios. Los afanes nos hacen olvidarnos del Señor. El corre del día a día, los afanes, como tú dices, las preocupaciones, todas esas cosas hacen que la gente se olvide de Dios. Y no podemos olvidarnos ni siquiera de los sueños que Dios ha hablado a nuestras vidas. Amén. El tiempo se nos ha avanzado, hermanos, pero la cosa se pone bien. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acordémonos que también tenemos que reposar. Aquí tendríamos que hablar, bueno, el Señor Jesucristo es el día del reposo. Amén. Amén. Y no está hablando, hemos entendido que no está hablando de un solo día, sino que todos los días es un día para vivir en reposo, en tranquilidad. Acordémonos de reposar, de descansar en el Señor, de tomar, tú ministrabas, ¿verdad?, acerca de la paz, que la paz el Señor nos da, ¿verdad? Entonces eso no nos podemos olvidar. Mire otro, solo voy a leer acá, porque el tiempo nos avanzó. Miren este, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Claro, aquí hay varias cosas que, por ejemplo, dice, pregunta a tu padre, y si el padre no es cristiano, No tiene y si el padre no tiene conocimiento de Dios, pero eso es otra cosa. Pero acuérdate los días de antaño, esa palabra antaño es olán, acuérdate de la eternidad, que no se nos olvide que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios, que todo es sustentado por la palabra de Dios, que Dios dijo, hágase y se hizo, que no nos olvidemos de la senda antigua, que no nos olvidemos de los principios de Dios, que no nos olvidemos de Dios, de cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo existe la tierra, cómo existe el universo, que no nos olvidemos de que Dios es bueno y que Dios ha sido bueno en el pasado, que Dios sigue siendo bueno en el presente y que Dios será bueno porque Él es su naturaleza. Amén. Amén. Miren otro, solo corriendo así. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides. ¿De qué? De mi enseñanza y de mis mandamientos. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. No olvidarnos de la instrucción, de la enseñanza de nuestro Dios. Miren este, Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda. Creo que con eso nos vamos a quedar, porque aquí hay mucho que hablar. Pero el tiempo ya no nos da. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda
que tú durante tu vida recibiste tus bienes. Están hablando el rico. Y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Entonces, ¿qué es lo que debemos de recordar? Recordar que esta vida es pasajera y que debemos aprovecharla buscando de Dios. Por eso, ¿qué decía los versículos que estuvimos hablando anteriormente cuando estábamos ministrando este tema en la iglesia, que hablaba de Ezequiel capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12 dice, 6. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de Él antes de que se rompa el hilo de plata. El hilo de plata es ese vínculo que une al espíritu del hombre con el alma. Cuando eso se rompe, ahí hay separación, lo que conocemos como muerte. Bueno, la gente lo conoce como muerte, pero para Dios sería separar el espíritu, vuelve a Dios. El alma, si es de Cristo, va al seno de Abraham. Y el cuerpo va al sepulcro, polvo al polvo. Eso es lo que está hablando. Entonces, acordarnos. Pero la gente vive, como tú decías, en sus afanes, se olvida de Dios, se enfoca más, está más enfocado en qué fiesta va a celebrar en su cumpleaños, qué cosas tiene que ver o qué cosas tiene que comprar en la vestimenta, en lo que va a comer, en las festividades, está más enfocado en eso y se olvida que esta vida es pasajera. Por eso se acuerdan de aquel hombre que dice, que le habla a su alma, aquel hombre rico, habla a su alma y le dice, Que puede descansar. Que ha ganado muchos bienes, ¿se acuerdan? Muchos bienes tienes para gozar la vida, parafraseando. Pero no tenía lugar donde acomodar, ya sé lo que voy a hacer. Voy a edificar unos graneros más grandes y ahí voy a meter toda mi riqueza. Y después voy a relajarme y a vivir la vida. Dice que le hablaron. Necio, dijeron, hoy vienen por tu alma. Hasta para que se escuche así, necio, hoy vienen por tu alma. Hoy vienen por ti y lo que has guardado, ¿quién lo va? Disfruta. Porque a veces la gente no piensa en esto. A veces el ser humano, hablando en general, se preocupa más por esta vida. Y no estoy diciendo de que no debemos de ocuparnos por la vida que Dios nos ha dado y vivirla para agradar a Dios. Pero que esta vida sea una preparación para la vida eterna. Y eso me recuerda cuando el arrebatamiento de Cristo, que a veces no podemos enfocarnos más, así como ese verso que estaba hablando, enfocarnos en lo material, en vivir aquí y no pensar y no enfocarnos en poder agradar a Dios, consagrarnos para Dios, guardarnos para Dios, para el día de su venida, poder irnos con Él. Sí, amén. Vivir para Cristo, para que cuando Cristo venga por nosotros sea arrebatado. Ahora miren y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Mejor dicho, ¿qué dijo Pedro? Señor, mi vida voy a dar por ti. Ay, Pedrito, esta noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. 3 veces. Yo, Señor, mi vida daré por ti. Entonces, cuando yo meditaba en esto, en este verso, digo, Señor, guarda mi corazón. Porque este verso me habla a mí de que Pedro, siendo Pedro, que caminó sobre las aguas, fue el único de los apóstoles que caminó sobre las aguas. Vio la pesca milagrosa. Vio los milagros que el Señor Jesús hizo. Pero a la hora difícil, a la hora definitiva, a la hora de confrontación, lo negó al Señor. Digo, yo no quiero negar al Señor.
recordémonos que no podemos negar al Señor. Recordémonos que no estamos llamados para apostatar. Recordémonos que tenemos que seguir a Cristo, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Como dice el corito, he decidido seguir a Cristo y sigámosle a Cristo. Amén. Pero acordémonos que este hombre de Dios, aunque fue restaurado, pero le falló al Señor, negándole. Que nosotros no caigamos en esta situación. Y en Hechos capítulo 10, verso 31, Cornelio, aquí el ángel le dice a Cornelio: tus obras caritativas han sido recordadas. Tus obras caritativas. ¿Qué significa eso? Que no nos podemos olvidar de ayudar al necesitado. En sus versiones o en las versiones antiguas aparece la palabra limosna, pero cuando usted va a ver, porque el concepto de limosna en nuestro lenguaje secular es unos centavos. Para eso, una limosna es unos centavos. No, limosna, según la Biblia, cuando usted la va a estudiar, es hacer obras caritativas. Es ayudar al necesitado, es ayudar al pobre. Incluso hay un pasaje que dice: acuérdate del pobre. Acordémonos de ayudar al necesitado, siempre. Y eso, tus ofrendas y tus limosnas, tus obras caritativas han sido recordadas por Dios. Entonces Dios recuerda eso. Dios recuerda eso. Salmo 20. Y por eso el Salmo 20 también, Dios le envió al ángel para darle salvación, y el ángel le dijo: mira, Dios te quiere dar salvación y lo va a hacer a través del ministro que está de turno. Manda a llamar a Pedro. Y Pedro vino, le habló del Señor, recibieron a Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. Y eran gentiles, no eran judíos. Eran gentiles. Entonces aquí podemos seguir hablando del recordar de Dios, pero todo esto no podemos olvidarnos de la caridad, de la bondad y de la misericordia. Por eso en ese canto que cantábamos, ¿cómo es que dice? La bondad de Dios en mi vida ha sido bueno. Ha sido bueno. ¿Cómo más dice que dice? En mi vida, tú que eres cantante, en mi vida ha sido bueno. En mi vida Ha sido bueno. ha sido tan fiel. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Dios vigila para que su palabra se cumpla. Sus promesas se han de cumplir. Amén. No sé si quieren decir algo. Pues algo que yo veía, el no olvidar, pues nos lleva a recordar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Amén. Pero el recordar, como el versículo que leía mi hermana Araceli al principio, nos va a llevar a permanecer, a obedecer y a ser fieles, porque hay un versículo en Primera de Juan, no recuerdo qué capítulo, pero dice que si... Busquémoslo. no recuerdo cómo ¿Cómo es que dice? Parafrasearlo. Bueno, dice que seamos fieles a lo que se nos ha enseñado. Y la consecuencia de eso es que permaneceremos en comunión con el Hijo y con el Padre. Entonces, el no olvidar, el recordar lo grande que Dios es, lo que Dios hace, nos lleva a permanecer fieles, como lo que ahorita decía, que el Señor recuerda lo que nosotros hacemos y Él es fiel con nosotros. Entonces, eso nos va a llevar también a nosotros a ser fieles a Dios. Qué lindo, ¿eh? Que podamos recordar a Dios, que podamos recordar su enseñanza, que podamos recordar su palabra. Que Dios bendiga nuestra memoria, que Dios bendiga nuestra mente, que Dios bendiga nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestro intelecto. Que el Señor nos conceda inteligencia espiritual, sabiduría. Que el Señor nos dé entendimiento cada día, cada mañana. Y que el Señor sea escudo alrededor nuestro y que la sangre de Cristo nos cubra para cuando el enemigo quiera bloquear la mente, bloquear los recuerdos de Dios
Y porque a veces el enemigo lo que hace es quitar los recuerdos de Dios para poner los recuerdos del pasado, lo malo, o para que nos recordemos lo que hacíamos antes, ¿verdad? Y por eso hay un pasaje, y tal vez con eso busquémoslo, que en Filipenses yo le llamo a ese pasaje como salud mental. Dice, si hay algo bueno, si hay algo digno en esto, pensad. Busquemos ese verso, por favor, y para que lo leamos y pues se lo demos a los hermanos para que ellos lo busquen en sus casas y podamos nosotros orar posteriormente a eso y dejar por terminado este segmento, ¿verdad? Donde Dios pues nos pide que recordemos sus obras, que recordemos sus maravillas, que recordemos su palabra, que lo recordemos a Él. ¿Sí me lo encontraron? Filipenses 4, ¿qué es? 4:8. Filipenses 4:8. ¿Cómo lo dice? Búsquenlo en la Biblia de las Américas. La NTV tengo yo, dice, Sí. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Sí. Busquémoslo en otra, me gusta esa versión, pero busquémoslo donde dice en esto pensad. Creo que es la Reina del 60, la Reina Valera del 60 o la Biblia de las Américas. ¿Sí lo tienen? La del 60. ¿Sí lo tienen, mis hermanos? En esas computadoras. ¿No lo pueden encontrar? En la Reina Valera. Si no, lo busco yo acá. 4:8. En fin, hermano, que todo lo que es verdadero. ¿Qué versión estás leyendo? Esta es la versión Filipenses 4:8. Yo tengo la Reina Valera. Spanish B 4:8. 160. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esta versión dice, en esto meditad. Pero hay una versión que dice, en esto pensad. Reina Valera. ¿La Reina Valera es? Sí. 1960. En esto pensar. Si algo digno de alabanza, en esto pensar. Sí. Entonces, que podamos nosotros poner nuestros pensamientos en Dios. Que podamos poner nuestra esperanza en Dios. Aún en el verso 6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración, súplica, acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y luego dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, pensad. Entonces, primero pensar, pero después en el 9 dice, esto hacer. Entonces, primero pensar y luego llevarlo también a... Sí, ahí nos metemos en el sentido de tomar el pensamiento de Dios, y por eso debemos de tener la mente de Cristo, para que vengan los pensamientos de Dios, porque ese pensamiento nos va a llevar al hacer, al actuar. Y en Proverbios dice, tal es el pensamiento del hombre. El tal es. Pero si el pensamiento no procede de Dios, aún es humano, o es externo, o es del enemigo, entonces eso nos va a llevar a un actuar, a un hacer contrario al de Dios. Y por eso a veces hay gente que se olvida de Dios. ¿Cuál es el consejo de hoy día de este programa? Bueno, el programa es el consejo de la palabra. ¿Cuál es el consejo de la palabra de hoy día? Recuérdate de Dios, no te olvides de Dios. No olvidarnos de las glorias y de las maravillas de nuestro Dios.
Amén. No sé si quieren decir algo más. Aquí solo sería algo también, pastor. Debemos de recordar, ¿verdad? Principalmente que nuestro Dios, lo que ha hecho por nosotros, pero también el Señor me ponía que recordemos quiénes somos, ¿verdad? Su palabra dice, somos linaje escogido, Amén. somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido, somos hijos de Dios y hay promesas para nosotros. Es que tú te estás adelantando al siguiente tema que quiero desarrollar, de quiénes somos, recordar quiénes somos. Y está bien, mamita. Está bien, porque no nos podemos olvidar de quiénes somos. Y eso tiene que ver con la identidad. Amén. Tiene que ver con la identidad. Por eso este tema lo pueden desarrollar de quiénes somos, nuestro llamamiento, qué somos para Dios. Porque el salmista decía, cuando veo los cielos, cuando veo las estrellas, lo creado por tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? De ciertamente, ¿quiénes somos? Somos la niña de sus ojos, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos ovejas de su prado, somos simiente de Dios, somos hijos de Dios. Sí, porque somos pueblo de aquí, Dios. pastor, sería para nosotros reconocer y recordar quién es nuestro Dios, tenemos que saber quiénes somos, porque si no sabemos que somos hijos, ¿cómo vamos a reconocer a un padre? Si no sabemos lo que estamos llamados a hacer, lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿cómo vamos a poder recordar eso? Primero tenemos que, saber quiénes somos para reconocer a nuestro Dios. A Timoteo le dicen, ¿se acuerda? ¿Recuerda lo que has recibido? Recuerda el don que tienes. Entonces, también necesitamos recordar lo que Dios nos ha dado. Hay un pasaje, bueno, aquí ya nos vamos extendiendo. Hay un pasaje donde dice que no tengas un concepto más alto de lo que debes de tener. Pero nosotros sí debemos de saber quiénes somos. No para gloriarnos ni o llenarnos de orgullo, de altivez, sino decir, esto soy por la gracia de Dios. Tener equilibrio, como Sí. cuando dicen que no menosprecie su juventud. Sí, O sea, ni un extremo ni el otro, porque como decíamos al principio, van a venir personas o comentarios que van a venir a minimizar lo que somos o lo que hacemos. correcto. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio. Amén, hermanos. Aquí hay para desarrollar más, para sacarle más jugo a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Para poder entender de que el enemigo quiere que nuestra mente esté como en tinieblas y quiere minimizar lo que Dios nos ha dado y lo que somos de Dios, como bien hablabas. Pero que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga nuestra mente, que el Señor bendiga nuestro corazón, que el Señor bendiga a nuestros hermanos. Gracias por hacernos ahí sí que el honor, el favor de sintonizarnos, de escucharnos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Vamos a leer sus comentarios, sus aportaciones. Y pues gracias a mis hermanos que por atender a la invitación. Y qué rico estar con ustedes acá pudiendo compartir de la palabra del Señor. Y de alguna forma ustedes pues también con su presencia bendicen a otros jóvenes. Porque ustedes siendo jóvenes, aunque ya están, son casados, tienen sus hijos, responsabilidades en su casa, pero son jóvenes que buscan de Dios, que estudian la palabra del Señor, y entre todos podemos sacar eso rico, eso bonito de no solamente leer el verso, sino de mirar tras la letra y poder profundizar y bogar mar adentro, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga, hermano, y a los hermanos que nos están viendo a través de estos medios, que la paz y la misericordia del Señor sea sobre sus vidas, sus casas, que Dios bendiga su hogar, que Dios bendiga a sus hijos, que Dios guarde sus vidas. Y nos vemos en el próximo programa del Consejo de la Palabra. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. El Señor dijo, al contrario,
Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. No te pierdas el próximo episodio de nuestro podcast, El Consejo de la Palabra.